Buenos días con todas y con todos. Estamos en una nueva jornada de este primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El propósito de dicho congreso es difundir las ideas que diferentes escritores, artistas, estudiosos están realizando en torno a la literatura infantil y juvenil, especialmente en nuestro país. Y en ese sentido, les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se están conectando en este momento para participar de esta nueva jornada. En esta mañana vamos a tener una conferencia a cargo de Alejandro Prieto. Antes de darle la palabra, quisiera mencionar brevemente la trayectoria de Alejandro Prieto. Él es lingüista y músico, es doctorando en estudios amazónicos por la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, y especializado en la documentación lingüística y musicológica de la Amazonía, con énfasis en la música vocal. Actualmente vive en la ciudad de Leticia, en Amazonas, Colombia, y se dedica a estudios sobre primera infancia, canciones de cuna, prácticas de crianza y canciones infantiles en el pueblo Magutá, también llamado Ticuna, como en procesos de documentación y salvaguarda en el Archivo Digital de Lenguas Indígenas de la Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia. También investiga sobre arte verbal, formas poéticas, versificación y relación lengua-música en cantos amazónicos. Muy bien, entonces le damos la palabra a Alejandro. Alejandro, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Hola a todos y todas. Es un placer y muchas gracias por invitarme a participar en este congreso tan importante y empezar con la exposición. He preparado pues lo clásico, ¿no? Una diapositiva y también les voy a compartir esta serie de canciones de cuna o también llamados arrullos. ¿Por qué utilizo el término arrullos? Porque literalmente la canción, o sea, en la Amazonía no hay cunas como tal, al menos dentro de los grupos donde trabajo. Se suele mecer y cantar a los bebés en las hamacas, y creo que el término arrullo termina pues de enfatizar mucho más eso, ¿no? La posibilidad de que no, pues la materialidad del objeto donde se mece al bebé no sea tan importante. Pero bueno, entonces, he titulado esta ponencia Arrullos del pueblo Maguta, Buaru Péchiga, que básicamente eso quiere decir en Maguta arrullos o acerca del dormir de los bebés. Y un segundo, ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, lo primero, al menos a mí siempre me gusta definir cómo estoy trabajando. Voy a parar mi video porque mi conexión es un poco inestable. Y entonces, no vamos a definir qué es una canción de cuna o un arrullo, pero sí en la literatura etnográfica, psicológica, que sobre todo son las dos aproximaciones que más han estudiado esto. Durante los últimos 30, 40 años, los estudiosos se han dado cuenta de que hay, por lo general, en la mayoría, pero no en todas, las culturas del mundo, ha- hay tres tipos de géneros vocales cantados. O sea, hay tres tipos de canciones. Y estos tres tipos de canciones suelen exhibir patrones. Obviamente esos patrones no se repiten de cultura a cultura, pero digamos, nos permiten como mapear qué es lo que sucede con estos géneros de canto. Y curiosamente, son justamente la canción de cuna o los arrullos, la canción fúnebre para despedir a nuestros seres fallecidos, y la canción de juegos de niños o las canciones infantiles. Pues no voy a hablar ni de la segunda ni de la tercera, aunque me encantaría hablar de la tercera, pero he preparado esta exposición sobre la canción de cuna o los arrullos. Entonces, escuchemos un arrullo de Pueblo Maguta, grabado en el 2009, un segundo, grabado en el 2009. Eh, es un arrullo grabado en Brasil, porque ahora ya les explicaré que los Magutá viven entre Perú, Colombia y Brasil como tal. Entonces, escuchemos. Un segundo. Mm, Mi computadora es un poco lenta.
No, se colgó. Un segundo. Eso suele pasar. Qué pena que no vaya a poder mostrar los audios. Listo, acá estamos de nuevo. ¿Algún problema técnico que suele pasar? Acá está. Disculpa, ya. Wa 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 etu na chonko na peri etu Yamatani I murukututu na nampa na peri etu No lo vamos a escuchar completo, pero digamos tenemos la idea de que este es un arrullo del pueblo ticuna, o maguta también, en general mejor llamados maguta, y de eso vamos a hablar entonces. No voy a compartir la pantalla como tal, así como con esto, porque pues, veo que la computadora no está aguantando, pero hablemos de esos patrones. Hay patrones temáticos, por lo general, en los arrullos entre las culturas del mundo. Y estos patrones, por ejemplo, no se asocian con esta idea que solemos tener de que las canciones de cuna pues son siempre positivas, de comparaciones sublimadas, como pues todo edulcorado, ¿no? Etc., como lo clásico, ¿no? Estrellitas del cielo, rayos de luna, alumbrad a mi niño que está en la cuna, como esas ideas bien bonitas, que de hecho son bonitas, pero no siempre terminan teniendo estos temas, los arrullos o las canciones de cuna. Y pues ya en la literatura de estudios sobre el tema se han dado cuenta que hay por lo general estos temas en común. Son espacios donde por general es un género femenino, aunque no exclusivamente, pero la madre o la cuidadora habla sobre un tema que es la madre agobiada, o también se puede hablar de lamento de orfandad y abandono, ausencia de madre o padre, desahogo, infidelidad, confidencia, prejuicios, engaños, o amenazas incluso, como va a venir el cuco y te va a llevar. Pero bueno, ya veremos eso. Y lo otro, bueno, acá tenemos el ejemplo más clásico de arrullo latinoamericano, ¿no? Donde se puede ver ese patrón temático. Si no te duermes, va a venir el diablo blanco y te va a comer la patita. O sea, básicamente hay una serie de amenazas, que eso es bien importante porque vamos a ver que las amenazas también están presentes en los arrullos de la Amazonía. Y en cuanto a patrones formales, para no extenderme mucho, hay patrones, por ejemplo, son ritmos simples, musicalmente, se suele susurrar, eso quiere decir una voz en susurro, eso quiere decir susurro. Se utilizan muchas sílabas sin sentido, eso quiere decir sílabas que no significan nada, la, li, lo, ru, por así decirlo. Onomatopeyas, y también se reduplican sonidos, es decir, se dicen muchas veces el mismo sonido. Veremos que en el caso Maguta se reduplica mucho el sonido guau, 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 guau. Y finalmente, es curioso que la canción de cuna o el arrullo se han hecho estudios con niños y con adultos, pero es una tendencia. Se ha puesto, no sé, por ejemplo, un japonés a escuchar una canción suajili y se ha dado cuenta que es un arrullo como tal. Para ello, si quieren ver esos patrones formales y lo demás, tienen esta página, Mamalices World, donde hay un montón de arrullos y canciones de niños del mundo. Pero la pregunta entonces, para ya pasar ese tema introductorio, es, ¿qué sabemos de la canción de cuna y o el arrullo en la Amazonía? Y lo primero es que sabemos muy poco, muy poco. Hay muy pocos estudios íntegramente dedicados al arrullo o a la canción de cuna en el área amazónica, y por lo general solamente se nombra su ausencia y o presencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una etnografía, hay un estudio tal y se dice, ah, mira, el grupo tal tiene estas canciones y además tiene arrullos, y no se dice nada más. O sea, no se trabaja el tema y hay muy poca documentación sobre los arrullos. Sin embargo, en los últimos años, de hecho en los últimos 15 años en adelante, o desde el 2000 en adelante, en la etnografía amazónica sobre todo, ha habido un vuelco, por así decirlo, hacia estudiar el lado íntimo de la cotidianeidad, por así decirlo. Y en este lado íntimo se ha estado trabajando temas como formación de persona, crianza, eh,
primera infancia, de hecho. Y en estos estudios suele nombrarse y trabajarse tangencialmente el tema del arrullo, como en esta bibliografía. Pensemos en antecedentes. Tres países acá, porque bueno, yo estoy en la triple frontera y quería traerles estas experiencias. En Colombia hay una muy buena documentación, seguro que muchas personas me conocen, que es la documentación de paisajes sonoros, hecha por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en la página Paisajes Sonoros, que la pueden buscar en Google, hay como, no sé, como 25 grupos indígenas de Colombia con un montón de arrullos y juegos de niños disponibles para escuchar y ser materiales educativos. Realmente una gran experiencia de documentación. En Perú, quiero nombrar dos estudios, porque pues, también yo lo trabajo, que es el de Brabec de Mori 2005 y 2015, donde se propone que un arrullo, una canción, de hecho la melodía de un arrullo masónico, de muchas madres, de muchos grupos indígenas de la Amazonía peruana, tienen en común una melodía. Y pues este año justo publiqué un artículo donde estudio qué melodía es, de dónde proviene, y de hecho proviene de un villancico de Chachapoyas, ese villancico Niño Manuelito. Pero lo importante es que esta melodía de arrullo también se canta en Colombia y también se canta en Brasil por una serie de migraciones y contactos entre grupos indígenas. Pero lo más importante es que, bueno, el estudio hasta ahorita más detallado y con mayor profundidad es el de Cristina Martins Faragetti. Ella estudia las canchigas Gininar, que básicamente son los arrullos, del pueblo Yoruna del Alto Xingu, sobre todo en la publicación del 2019. Es un gran libro, invito a leerlo y bueno, esos son tres antecedentes importantes. Acá está el libro Fala de Billo, acá está de Agua, Viento y Verdor, que pueden verlo, y invito a leer este artículo que he publicado para que pues, se socialice el conocimiento. Ahora pasemos a los arroyos guagua de los Magutá, y lo he subtitulado Una protección cantada para dormir, porque de hecho vamos a ver qué es eso. No es solamente es una canción para dormir, sino es una canción para proteger, pero no para proteger como el cuerpo, o no solamente el cuerpo, sino para protegerlo desde la ontología maguta o de cómo ellos entienden el mundo y su relación con los animales, por así decirlo, una relación animista, que ya veremos qué quiere decir esto. Entonces, para presentar, los Magutá, o también llamados ticunas, son un grupo transfronterizo, son un grupo indígena transfronterizo, repartido entre Perú, Colombia y Brasil, sobre todo a lo largo de la triple frontera, ya vamos a ver en el mapa, y son alrededor de 70.000 personas. En Perú están ubicados generalmente en la ciudad de Caballococha o en el centro poblado de Cuchillococha o también en San Pablo, que vamos a ver en el mapa, y son según la BDPI, que es la base de datos de pueblos indígenas, son 9.242 personas. En Colombia, según el DANE, que sería como el INEI de Colombia, hay 13.842 personas y están ubicadas en Leticia, Puerto Nariño. Básicamente todo esto sigue en la ribera colombiana del Amazonas. Y luego también están por otros ríos, de lo igual del trapecio amazónico y etc., como el río Loreto Yaco, el río Cotué, Puña, también un poco ya mucho más arriba. Y luego en Brasil está el núcleo fuerte de Magutas, que hay, según a CESAI, que es como un instituto médico de Brasil, hay 53.544 personas repartidas entre Tabatinga, que es, como sabrán, una ciudad melliza, por así decirlo, está absolutamente pegada a Leticia, y en ciudades ya mucho más grandes como Manaos y otras ciudades dentro del Amazonas como Benjamín Constant. Y bueno, un aspecto también importante es que los Magutá reconocen su territorio de origen, la quebrada Éguare. Ahorita la vamos a ver en el mapa, y básicamente está cercana al río Amazonas en el actual estado de Amazonas, y bueno, homónimo tal. Y en esta quebrada, los Magutá reconocen que fueron pescados por Yoí e Ipi, dos hijos que nacieron de las rodillas de Ngutapa. Y Ngutapa, siendo el primer inmortal creado por Mowichina, básicamente estoy narrando súper rápido la historia de origen, de cómo se crea el mundo y los distintos seres mortales e inmortales, eh, según los Maguta. Entonces, acá estamos en el mapa.
ubiquémonos, ¿no? Acá está Perú, acá está Colombia, acá está Brasil. Y lo que estoy marcando es la triple frontera, Perú, Colombia y Brasil. Y lo resaltado en celeste, básicamente son, aunque no exclusivamente, porque también hay magutás por acá y por acá, son las comunidades magutá a lo largo del río Amazonas. ¿Sí? Entonces, hagamos un, por así decirlo, eso es Colombia, eso es Perú, eso es Brasil, y bueno, yo estoy ubicado acá en la ciudad de Leticia, y esa es la ciudad o el centro poblado peruano de Cuchillococha, donde por lo general he hecho mi trabajo de campo. Luego, esta ya es la parte colombiana del Amazonas. También he visitado Mocagua, donde trabajo en el museo. Ahorita ya les voy a explicar la experiencia. Y también la comunidad de Nazaret, donde estoy conversando con un profesor que ahorita en un segundo les cuento la experiencia. Entonces, en Cuchillococha, mucho texto y creo que no nos va a alcanzar el tiempo, así que voy a pasar. Bueno, lo único que quiero decir es que Cuchillococha es un centro poblado y la verdad es que se habla mucho la lengua. Eh, Goza mucha vitalidad, aunque ha habido una serie de cambios a partir de la presencia evangélica y etc. Pero bueno, trabajé allí con la profesora Dorisa Guerrero. La profesora Dorisa Guerrero tiene más de 30 años de experiencia componiendo canciones infantiles, trabajando con niños en educación primaria, y básicamente con ella es en Perú, donde estoy aprendiendo los arrullos, las canciones infantiles y lo demás. Ella es la profesora Dorisa Guerrero. Este es el patio de su casa. Y a continuación vamos a escuchar un arrullo cantado por la profesora Doris. Pawawi, pawawi, ta'uniko aung pawawi. Pawawi, pawawi, ta'uniko aung mama itapura ke pawawi. Tamaneko kwaang pawawi, mama itapura ke pawawi. Entonces, además, como les comentaba, la profesora Dorisa Guerrero tiene 30 años de experiencia en el tema. Publicó este libro, una serie de libros, de verdad. Tiene como de primer grado, segundo grado y tercer grado, donde se enseña a escribir bueno, ella dice ticuna, pero se enseña a escribir en ticuna, se enseñan algunas narraciones, formas de entender el mundo, etc. Y en estos libros suelen aparecer sus composiciones, porque de hecho ella ha compuesto varias canciones de niño y son de su autoría, por así decirlo. Luego, en el lado de Colombia, estoy trabajando en Mocagua, como les comentaba, y en Mocagua se ubica el Museo Etnográfico Magutá de Mocagua. Este museo es una iniciativa privada de un colega, amigo y docente, que es el docente Maguta, el doctor Abel Santos Angarita. Este museo, que es el que tenemos aquí, pues es la iniciativa privada del profesor y tiene como 3.000 objetos, hay cuestiones arqueológicas, de cuestiones de chakra, de pesca, de enseñar el modo de vida, por así decirlo. Pero además de todo eso, cuenta con un importante patrimonio sonoro. Y este patrimonio sonoro son cassettes. Hay una larga historia sobre esos cassettes, que contaré muy poco, pero básicamente son cassettes que se grabaron bajo la dirección de un antropólogo entre los años 90 hasta el 2004, que era el antropólogo Hugo Armando Camacho, que es un antropólogo que estuvo asociado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y junto con líderes Mauta como Sergio Ramos del Águila, Federico José Guaynes, Mauría Auxiliadora Bastos, que son como 3 líderes Mauta y docentes, de hecho, eh, ellos, en el marco del proyecto de atención integral a la familia indígena, documentaron arrullos, canciones de cuna, juegos para niños, historias, y publicaron una serie de materiales, pedagógicos sobre todo, donde se transcribía, se traducía esos juegos para enseñar cuáles son los clanes de los Mabutá, de dónde proviene, etc. Entonces, con este patrimonio de cassettes, yo lo digitalicé, lo archivé, los he limpiado, y están disponibles ahora, recuerden, este es el museo, y están disponibles ahora, todavía no todos, obviamente, porque pues, cuesta subir, es todo un proceso, en el archivo digital de lenguas indígenas de la Amazonia, que invito también a visitar. Esta es la colección del Museo Etnográfico Maguta, acá está el ejemplo de un cassette, y de hecho ya hay 6 arrullos, 6 canciones de cunas subidas, y hay una entrada con 1 hora de canciones de juegos de niños,
que si quisieran yo tengo las transcripciones y pues se las puedo compartir, etc. Y este es uno de los materiales que publicaron en ese momento. Juegos tradicionales, las ilustraciones fueron hechas por Luis Ramos del Águila. Y, y bueno, acá les voy a compartir un juego infantil. Al parecer, mi computadora se quiere colgar todo el día. Denme un segundo. Ahora sí. Vamos acá. Regresemos. Vamos aquí. Bueno, no lo voy a compartir porque se va a volver a colgar. Pero, a ver, vamos a ver si tenemos suerte. El juego es bien bonito, de hecho se juega en ronda y van como yendo, lo que están diciendo es vamos para atrás, vamos para adelante y van imitando los movimientos de una garza, porque, bueno, no les he contado esto, pero los Maguta se dividen en clanes, se organizan en clanes. Hay clanes con plumas y hay clanes sin plumas. Y los clanes con plumas son como la garza, el paucar, etc. Y los clanes sin plumas son el tigre, eh, la vaca, de hecho es un clan nuevo, el clan Huito, etc. Y bueno, eso. Entonces cada clan tiene alguna serie de características asociadas, serie de pinturas faciales, tipos de nombres. No te puedes casar con el mismo miembro, con un miembro de tu clan, etc. Pero bueno, son cuestiones que no he traído porque pues, se nos van. Entonces, hemos escuchado arrullos, hemos escuchado unos juegos, vemos, para hacer un pequeño resumen, ¿no? De dónde proviene mi data, con quienes he trabajado, como les digo, con la profesora Dorisa Guerrero. Otros profesores que quisiera nombrar son justamente Sergio Ramos del Águila, profesor que me está ayudando mucho a comprender también los juegos. Y, y ahora sí pasemos a por qué digo que el arrullo maguta es una protección cantada. ¿Y qué quiero decir con protección cantada? Para ello, lo más importante es primero partir de cómo los maguta entienden el cuerpo, cuál es su teoría de cuerpo y obviamente se relaciona con su teoría de mundo, y cómo esta teoría de mundo, por así decirlo, se relaciona con la crianza y la primera infancia, porque pues es un canto obviamente de primera infancia. Lo primero que tenemos que entender es que todos los maguta o los maguta consideran que todos los duu, quiero decir, ser vivo o existente, tienen 4 principios. Un segundo, por favor, el audio. Bueno, yo no lo puedo silenciar, pero eso. Entonces, estos 4 principios son Qua, Nae, Ora y Mao. Sabiduría, pensamiento. Es lo siguiente. Los animales y los vegetales también son Du. Esto quiere decir que, claro, su forma contemporánea, por así decirlo, su forma actual es distinta a la nuestra. Sin embargo, bajo su modelo de mundo y sus narraciones de origen, en algún momento fueron gente. Y de hecho, esa es la palabra que utilizan los mamutá. Los animales y los vegetales y otra serie de, entre comillas, objetos o entidades del mundo natural, por así decirlo, aunque eso es muy dentro de nuestra concepción moderna, pues si bien sus formas son las formas que vemos en este momento, tienen todavía reminiscencias de cuando fueron gente. Y, y de hecho,
tiene la capacidad de manifestarse como gente. Hola, hola Judy, saludos de Loreto. Entonces, y de hecho, pues por ejemplo, se pueden aparecer en los sueños, pero lo más importante, el hecho de que sean gente, es que esto implica que tengamos que ampliar nuestra sociabilidad. Dentro de las categorías modernas, nosotros solamente nos socializamos, por así decirlo, con otros seres humanos. Pero hay otras formas de mundo u otras teorías de mundo donde los do, por no decir humanos, los do se socializan entre sí mismos. ¿Y cómo así? Pues a partir de curaciones, a partir de enfermedades. Básicamente una palabra que resuena mucho es el cutipo. Un animal, un árbol, que puede cutipar. Entonces tú tienes que hacer una serie de curaciones, una serie de protecciones, se tiene que soplar el humo del tabaco y una serie de prácticas para que justamente estos seres no te hagan daño o te lleves bien con esos seres y puedas comunicarte con ellos para algunos otros fines también. Ahora, siguiendo con esto, el principio vital o el Mao se otorga al nacer. Con esto tú naces y es de carácter inalienable, nadie te lo puede quitar. Sin embargo, el resto de principios, el Kwa, el Nae y el Pora, se adquieren progresivamente, se adquieren a lo largo de la vida y se adquieren a través de curaciones, ritos sencillos, prácticas de cuidado, algunos otros muy complejos también. Y lo importante, como les decía, es que estos principios son alterables. No es que una vez que los consigues, listo, ya los tienes para siempre. No, se tienen que siempre trabajar, por así decirlo, porque son alterables por enfermedades, por la alimentación, la importancia del concepto de dieta en el mundo masónico, disculpen, y básicamente algún naite o espíritu maligno o algún ngo, que también quiere decir como espíritu maligno según los Maguta, pueden enfermarte, pueden culparte y justamente hacer que pierdas uno de estos principios o que se debilite y ahí te enfermas y etc. Entonces, ¿cómo una persona pierde el NAE? Esta cita viene de un taller hecho en el 2004, en uno de estos cassettes que les cuento digitalicé. Y bueno, uno lo puede perder según un Magutá que no he podido identificar cómo se llama, pero acá viene su palabra, por varios factores, por encantamiento, ¿no? A veces una persona pierde su vida por un encantamiento, se cae al agua, no aparece más, pero el chamán dice que no está muerto, está vivo, está dentro del agua. Se puede perder por hechicería, pero acá viene lo importante. Leamos esto. Voy a subrayarlo, disculpe. Lo voy a poner en otro color. Entonces, por cutipo, cuando un niño está recién nacido, sí, sí, el término cutipo es como, sí, es un quechuismo, pero que ha calado mucho en la Amazonía también. Entonces, cuando un niño está recién nacido, el cuerpo de él es muy débil y entonces pueden llegar con facilidad los males de la naturaleza. Puede enfermarse, puede quedar inválido, etc. Entonces, justamente vamos a ver y claro, ¿por qué es que es débil su cuerpo? Y es que justamente, claro, nació con MAU, con el principio vital, pero no tiene o todavía no ha trabajado suficiente, pues los principios de un adulto, ¿no? El PORA, el NA, el CUA, etc. Entonces se le tiene que hacer una serie de curaciones, se le tiene que soplar el tabaco a los bebés a recién nacidos, como hasta los 8 meses, un año, se les pinta con huito, este, esta pintura negra que se cubre el cuerpo entero y pues no solamente se cubre por sus propiedades, no sé, como para ahuyentar mosquitos, puede ser, no, sino que hay una protección espiritual, ese es el término, hay una protección espiritual para que justamente los seres, o Du, o también inmortales, los Night, los Engu, no lo huelan, porque de hecho es un olor nuevo en el mundo, y estos seres, los Night, etc., quieren robar su espíritu, su alma, por así decirlo, en términos cristianos. Ahora, este es un mural que está presente bueno, que fue dibujado en el museo. Y acá están los Ngo o los Naite, así los representan, como seres pues molestos, de color negro, furiosos, etc. Que de hecho, en la fiesta de la pubertad o ritual de la pubertad, el ticuna o maguta, cuando a una mujer le viene por primera vez la regla, lo que se conoce como la menarquia,
hay una serie de eventos donde aparecen justamente los Ngobo y aparecen molestos, o sea, vienen golpeando la puerta, empujando a la gente, y es que esa es su función. Y luego hay que como suavizarlos, hay que domesticarlos, hay que apaciguarlos. Si se los apacigua con payaguarú, que es una mezcla, una bebida preparada de yuca y con otras bebidas y etc. Entonces están como muy presentes a lo largo de la cultura mamuta. Pero entonces, recapitulemos. El bebé no tiene un cuerpo, o bueno, tiene un cuerpo que todavía no se le ha curado suficiente, todavía no se le han trabajado los principios, pero no solamente el bebé. Padre y madre se van a encargar de los cuidados, curaciones, consejos y arrullos y etc. Y tienen que seguir padre y madre un régimen alimenticio, una serie de prácticas para justamente mantener relaciones saludables con los espíritus no humanos. Yo sé que en este momento deben estar pensando, pues, ¿cómo esto se relaciona con los arrullos? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero bueno, entonces, pasemos a esto. No, quiero hablar de hablar de estas protecciones. Y, por ejemplo, sí, en esta cita, la mujer embarazada o amatuwe no puede consumir el pescado llamado cucha, pez que tiene una piel acorazada, aletas afiladas y algunos espolones, porque en el momento del parto la mujer podría sangrar más y el proceso de cicatrización del vientre sería más lento. Además, a las gestantes tampoco se les está permitido el puerto en horas de la noche, ya que yegua, la bora negra, la boba negra, perdón, no bora, la boba negra, puede lanzarle dardos al vientre general dándole dolor en el estómago o provocarle un aborto. Esto según Santos Morán 2018, que hizo una tesis sobre crianza y gestación entre los magutá de Arara, una de las comunidades más grandes magutá en Colombia. Entonces, hay una serie de prácticas y medidas para no constipar al niño antes del nacimiento. Por ejemplo, la madre no debe aborrecer e insultar a una persona con malformaciones porque el niño nace igual, o no debe pasar donde hay un tronco de lupuna. La lupuna es un árbol gigante, y por lo general es donde vive el curupira, o como nosotros lo llamamos, el chuyachats. Entonces, son árboles con presencia espiritual o que son posibles de cultivar. Como les decía, hay que ampliar la sociabilidad y es, por así decirlo, una teoría de mundo animista, donde hay humanos, hay no humanos, hay espíritus, por así decirlo, y uno tiene que interactuar con ellos de manera. También, por ejemplo, no se debe poner jicra, esta bolsa hecha de chambira, porque cuando el niño nace tiene su boca partida, o etc. Hay una serie de cuidados, ¿no? Pero además, como les decía, esos cuidados no solo atañen a la madre. A la madre tiene, cuando está embarazada, hacer una serie de cuidados, cuando nace también. Hay que como pintar al bebé en huito, hay cuidados para el bebé, hay cuidados de la madre, pero también el padre. Cuando el bebé nace, el padre debe guardar reposo, porque no pueda realizar ninguna actividad hasta que el bebé y la madre sean bañados en señal de vida, protección y purificación. Y este baño remite a una historia de origen cuando en Gutapa, como les comentaba, este primer gran inmortal creado por Moguichina, estaba pues en sus rodillas gestando, por así decirlo, a estos mellizos, Joy e Ipi, y otras mellizas como Aikuna y Mowach. Entonces, lo importante, como les comentaba, es que los Huawei, vayamos a esto, ¿no? Mejor dicho, a partir de esto, eliminemos esta parte. Hay muchas prácticas que los Maguta han elaborado para proteger el cuerpo, pero no lo protegen solamente con una cuestión física, sino lo protegen espiritualmente. Por lo que es necesario entonces entender el arrullo a partir justamente de estas protecciones espirituales, que van a asegurar el NAE del bebé, o su espíritu o su alma, por así traducirlo. De ahí que yo postule que los guagua son una protección espiritual. Y además no son la única protección espiritual cantada. Hay un montón, los consejos, los sícaras, los aure, como las dietas. Hay una serie de prácticas que justamente son esto. Son canciones para fortalecer, para curar el cuerpo espiritual. Y con ello entonces podemos pasar a lo siguiente. Vayamos de nuevo a esta idea. Un bebé nace
y se la arrulla, por así decirlo, para que duerma, ¿sí? Pero este bebé que nace, por así decirlo, recapitulando, tiene un cuerpito todavía en formación espiritual, quiero decir. Tu cuerpo es débil todavía, no tiene qua, no tiene pora, no tiene nae, o se está formando. Entonces, la ligazón, por así decirlo, que tenga con su espíritu va a ser débil. Y por lo tanto, los nachi, o los engou, o los naite, van a buscar robar su espíritu. De ahí que Kurt Nimwendayu, el gran etnógrafo, uno de los primeros grandes etnógrafos en la Amazonía brasilera, él hizo un libro espectacular sobre los Maguta, en 1952, una obra clásica de la antropología amazónica, y él comenta lo siguiente: el llanto de los bebés menores de 2 años atrae las sombras de los muertos, el cual o los cuales quieren separar del cuerpo o robar el espíritu del bebé, y por lo tanto amerita la intervención de un chamán maguta. Ahora, ¿qué hacemos cuando un bebé llora? Pues se le arrulla, se le duerme, dale importancia para que estos Nachi, Ngo y Naite no se roben el espíritu del bebé. La importancia de la canción de cuna es una protección, literalmente. Esto creo que ya lo he dicho, ¿no? Si no se cura y si no se protege y si no se arrulla el bebé, los Naite y los Ngo van a estar siempre están al acecho y se van a apoderar del espíritu y el cuerpito del bebé. Entonces, esto creo que sí, ya lo he dicho, etc. Y podemos pasar a esto. Sí, podemos pasar a esto para un arrullo. Aunque escuchémoslo, porque este arrullo dura poquito. Primero escuchémoslo. Listo. Como cuarto punto tenemos un canto de arrullo al bebé. Nombre de la abuela, Celia Parente, edad 60 años. Clan Maraca, Comunidad San Antonio. Canto de arrullo del bebé. Pero no mato canto buer pero no tan que toque no estamos en cae ni nenta ña guema. Wa 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 na pe pa mi ya mama ni ngai te pa mi na pe da mama ni ai de na pe pa mi da oi ko a o de na pe pa mi. Entonces, ya lo escuchamos, vayamos paso a paso. Guau, 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 guau. Básicamente, eso es un quechoísmo, seguro que ya lo han reconocido, el quechoísmo guagua. Bueno, los magutá en esta triple frontera tienen muy pocos quechoísmos, pero al menos eso es muy importante. Entonces, bebé, nape es duerme. Y para mí podemos traducirlo como toma mi leche, por así decirlo. Acá viene lo importante. Ñamama es como un demostrativo, un pronombre como para decir este, ¿no? Y lo que está diciendo es este, por así decirlo. Podemos traducir ñamama ni como aquí está. Y acá viene lo importante. Aquí está el naite. Y recordemos, esto no es solamente una figura literaria, no es como el cuco, por así decirlo. Los naite, bajo la teoría de mundo magutá, están presentes, uno se relaciona con ellos. Por así decirlo, existen, si ampliamos nuestra idea de existencia. Entonces, aquí está el naite, toma tu leche y duerme. Aquí está el tigre, toma tu leche, perdón, duerme y toma tu leche. No llores, tau y tuau, podemos traducirlo como no llores, y duerme, toma tu leche. Entonces, los naite acechan el cuerpo del bebé, un bebé está llorando, y para que no se roben su espíritu, se les protege a través del guaguay. Y en los guaguaes se van nombrando estos seres potencialmente peligrosos. Ya hemos hablado de los naite, de los engo, pero también se nombran otros animales poderosos, que los magutá dicen que tienen porá muy fuerte. ¿Cuáles son estos? El ay.
el tigre como tal, que también puede cutipar mucho. Pero también hay otros. Acá tenemos otro arrullo, el engurucu. El engurucu es el gallinazo. También se canta a la vaca, que bueno, no lo he explicado acá, pero la vaca termina siendo una metáfora para hablar del mestizo, que bueno, eso ya implica todo otro tema de por qué los mestizos son considerados peligrosos. Con los mestizos quiero referir a una persona no indígena, un colono, blanco, mestizo, etc. También se nombra al perro, al airu, porque también se le suele asociar con los mestizos, y se nombra al murucututu, que es un búho, que también es como espiritualmente peligroso. Y escuchemos este eh, tercer o cuarto arrullo, creo yo. Quinto punto. Nombre, Ercilia Cristiano Guzmán, edad 50, clan Tigre, comunidad Nuevo Jardín, Canto. Tahu, kita tahu. Wah, 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 wah. Nyamata dengur ko tanaka wetu pamere. Jo enape tu pamere. Tahu ke a pamere. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Dengur ko tanaka wetu pamere. Yo nape tu pamere. Entonces, ahorita, muy interesante tu pregunta, Julio Cuevas. Déjame terminar esto y la respondo, porque la verdad es que amerita mucho eso. Pero bueno, ¿qué dice este arrullo? Bueno, ya sabemos, guau, 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 las reduplicaciones, lo típico de la canción de cuna. Y una vez más, ¿no? Ñama tan, vamos a traducirlo como aquí está este, y se nombra el enguruku. Y el enguruku va a Nakawe, que esto literalmente quiere decir picar, que es como te va a picar los ojos. De hecho, es así junto. Nakawe, ahí me he equivocado en la traducción, perdón, en la transcripción. Es Nakawe, que quiere decir te va a picar los ojos, literalmente. A ti te va a picar los ojos, por eso toma mi leche. Yo una pe, tu pamero, duerme y toma mi leche, etc. El gallinazo ya está acá, te va a picar los ojos, duerme y toma mi leche. ¿Recuerdan que habíamos visto al inicio esta como teoría de la canción de cuna y cuáles eran los patrones temáticos? Pues la amenaza, el peligro latente. Esto se ve en Duerme Negrito, la canción interamericana. También se puede ver seguro si en los arrullos, canciones de cuna, que ustedes saben, lo más probable es que también haya una amenaza. Y también acá. Ahora, en la Amazonía, quiero decir. Pero claro que esas amenazas no podemos entenderlas solamente como hay una amenaza. Hay que entenderlas en su contexto, en su cultura, en qué significa esto para la gente, dentro de su teoría de mundo, dentro de su cultura, por así decirlo. Y justamente vemos, ¿no? Que no es solamente que haya, puede que no haya un gallinazo literalmente en ese lugar, pero no solamente, o sea, no se está nombrando el gallinazo como objeto, como entidad, como animal así presente, sino como espiritualmente, ¿no? Acá lo que quiere decir es, acá está el espíritu del gallinazo, ten cuidado, te puede robar el espíritu, te va a picar los ojos porque tienes que dormir, tienes que tomar leche, tal, 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 tal. Acá está el naite, acá está el engo, acá está el tigre, todavía estás débil, tengo que cuidarte, formar tu cora, formar tu cuá, formar tu nae, hay que soplarte tabaco, hay que echarte huito, todavía estás debilito, etc. Entonces, conclusiones. Hasta el momento, lo que les quise traer, y creo que ha sido un poco desordenado, pero bueno, etc., es que los arrullos guaguay son una protección cantada, pero protección en el sentido espiritual y bajo la concepción maguta, por así decirlo. Y es un género vocal, musical vocal, que forma parte del conjunto de Huillae, que son cantos. Y esos cantos, los Huillae, protegen el Nae, el cuerpo, el espíritu, Maguta, del acecho de los Naite, los Engó y los animales de pora fuerte, como los Engurku, el Airo, el Ai y la Woka. Y estos animales, o su espíritu, por así decirlo, siempre está el acecho del cuerpo de uno y el espíritu de uno. Por eso hay que seguir una serie de dietas, unas prácticas corporales, una serie de rituales, hay que seguir los consejos, hay que escuchar bien la palabra de los abuelos, etc. Entonces,
Los arrullos, las canciones de cuna, eh, los guagüe, considero son una excelente ventana para cómo se cuida, o sea, desde nuestra forma de entender el mundo, sino justamente acercarse a entender otras formas de mundo y qué significa, cómo se relaciona esto con los cuidados de la primera infancia. O sea, primero, cómo entienden la infancia, cómo entienden los cuidados y etc. Y los arrullos son eso, son una excelente ventana para entender la cultura del otro grupo, para entender primeros cuidados, para entender infancia y etc. Esta es la bibliografía que se la puedo compartir, yo sé de paso, y las ilustraciones que he traído, algunas, no todas, las ilustraciones como estas y etc., para reconocer la autoría, vienen de Luis Ángel Ramos del Águila, también de un estudio de forma Viam del 2011 y de una página de fotografía llamada Amicum. Eso es todo. Sé que hay preguntas, pues me encantaría conversar y tenemos buen tiempo para contarles esa experiencia trabajando el arroyo Maguta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Hemos escuchado con mucha atención tu exposición acerca de, ¿no?, estas canciones de arrullo en la cultura magutá y por lo que observo hay algunas preguntas que, bueno, ¿no?, el público también va a formular. Eh, Nuevamente, muchas gracias. Vamos a empezar con Julio Cuevas. Julio Cuevas pregunta por el chat si estas canciones de cuna son o no son promovidas en el sistema de educación preescolar, en el nivel primario y en los hogares. Esa es la pregunta de Julio. Gracias, Julio. Tienes nuevamente la palabra, Alejandro. Ya, entonces, voy a compartir de nuevo esto y denme un segundo. Por ejemplo, vayamos a experiencias pedagógicas de educación intercultural bilingüe. Esto fue un libro, como les comentaba, hecho por la profesora Dorisa Guerrero y otros profesores, que se utiliza, o se utilizó, la verdad, en los colegios Ticuna o Maguta, en Cuchillococha y en Caballococha. Estos materiales se emplean, a veces sí, a veces no, hay una serie pues de problemas, pero se utilizan. Y hay canciones. Los arrullos no tanto, no han entrado, al menos del lado peruano, no han entrado en la pedagogía. Sin embargo, la profesora suele ser invitada a, al nido de Caballo Cocha y suele cantar cuando, pues, cuando le invitan para que cuente su experiencia, porque es muy reconocida en la comunidad como cantora como tal. Lo otro, al menos de la experiencia que conozco del lado colombiano, estos materiales, los juegos tradicionales llamado capillejo ticuna, eran materiales pedagógicos, de hecho, para que se utilicen en las escuelas, en las comunidades y etc. Sin embargo, eh, esta iniciativa se descontinuó y hay algunos profesores que los utilizan todavía, pero pues con fotocopias, los audios ya pues han perdido y estamos haciendo todo el trabajo de archivo, de volver a socializarlos, digitalizarlos, etc. Pero es un material descontinuado, o sea, ya tiene como 15 años que ya no se utiliza. Hay como que volver a retomar esta iniciativa y lo demás. Lo otro es que, bueno, hay que como contar experiencias muy particulares. La profesora Luisa Guerrero, que como les cuento, tiene como 30 años de experiencia, ella tiene sus propias canciones de juegos infantiles y las utiliza cuando trabaja con niños de primero, segundo, tercer grado e inicial. Entonces, sí hay una iniciativa de, de emplear el canto y el arrullo para trabajar con los niños. Ahora, de que esto amerita eh, mayor ayuda, pues sí, claro, sería excelente que, eso, mejor promoción, claro, debería haber mucha más promoción de utilizar estos arrullos y juegos infantiles, no solamente en la educación intercultural bilingüe de comunidades indígenas, sino en general. ¿No? Creo que es parte pues de educarnos en interculturalidad, todos y todas.
Sí, muchas Gary, gracias. Sí, muchas gracias, Alejandro. Sí, ok. sí, está levantando la mano Gary Aranda. Gary, ¿podrías poner por favor tu audio y escuchamos tu pregunta? Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Hola, gracias por toda la información. Me hace pensar, yo me dedico acá en Ayacucho a un estudio, a bastantes años de este estudio y quería escuchar tu opinión con respecto a si existen estos, miradas que nos va encerrando un poco sobre el concepto de infancia, por ejemplo, ¿no? Canciones infantiles. Por ejemplo, acá lo que juegan los adultos, juegan los niños, ¿no? En las hachuas, ¿no? Las mm, canciones no hay mucho, entonces hay muchos investigadores que van forzando ah, sí, esa mirada de infantilizar, ¿no? De la tradición oral un poco, ¿no? La musicalidad y eso. Pasa eso, por ejemplo, también en la educación, ¿no? Yo voy al campo y escucho maestros y los niños cantando, ¿no? Campanero, campanero, pero en quechua, ¿no? claro. O en Asháninca, o en Nomatzigenga, ¿no? Tan, 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 pero no, ya no tienen, ¿no? O sea, hablan, pero no está dentro de su contexto, de como tú lo marcas, ¿no? Que es muy bellísima información. Muchas gracias. A ti, Espero que se compañero. me haya Bueno, entendido. estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, esa que has dicho, campanero, campanero, la profesora también la ha compuesto, y justo la que tengo en esta foto, de Imachi, justo, justo esta. Pero sí, hay una infantilización de las prácticas, pero algo que quiero decir también es que sí hay canciones infantiles propias, por así decirlo, entre los maguta. Eh, igual tienes un buen punto de hay que entender infancia, o sea, no hay que dar por sentado nuestras categorías. Entonces, lo más probable es que nuestra noción de primera infancia con la noción de otro grupo no concuerden. Así que también hay que aproximarse a desde cuándo uno es infante, cuándo uno deja de ser infante, qué juegos hay, cómo se forma el cuerpo, el género, etc. A partir de todo esto. Y, y bueno, digamos, no me alcanza el tiempo o la exposición para eso, pero básicamente en la teoría de cuerpo Maguta, uno deja de ser bebé cuando empieza a pararse, incluso no, sin hablar, o sea, uno ya se le deja de arrullar, por así decirlo, cuando ya puedes caminar. Y la infancia es algo que también se da muy rápido, de hecho entre los 6 y 7 años, por así decirlo. Y hay una serie ya de mandatos, obligaciones, y etc., de trabajos y actividades según el rol y el género. Pero bueno, ello, sí, no hay que dar por sentado tampoco las categorías de infancia, tampoco infantilizar las prácticas. Pero por ejemplo, esta cancioncita que escuchamos, la de Kai, 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 esa sí es un juego tradicional de niños, por así decirlo. Sí, sí hay juegos propios para niños. También juguetes, bueno, no hemos hablado de eso, juguetes hechos con chanchama, huesos, pues o también juguetes modernos, o sea, juguetes de plástico, etc. No hay solamente, pues, entre comillas, lo tradicional. ¿Sí? Pero sí, no, gran tema también. Muy bien. Julio Cuevas comenta por el chat acerca de si estas investigaciones, como las que ¿no? Vienes llevando adelante, Alejandro, bueno, tú comentaste algo acerca de ¿no? cierto apoyo por ahí de instituciones, pero si algo más pudieras comentar, ¿no? Si es que, digamos, el Estado, ¿no? Busca también un poco promover dichas investigaciones. Si un poquito más quisieras detallar esto. Eh, bueno, o sea, que tampoco le quiera dar con palo al Estado, ¿no? O sea, se sabe poco y creo que hay la disposición, ¿no? De hecho, en la Casa de la Literatura Peruana tiene esta publicación y esta zona de bibliotecas, donde ha estado publicando Cancionero para Bebés número 1, número 2 y número 3, por contar una experiencia, ¿no? Y en la número 3 aparece por primera vez
canciones de cuna o arrullos en lenguas indígenas. Entonces, claro, hay una ausencia, pero hay una ausencia pues porque no hemos preocupado por el tema tampoco, ¿no? Creo que justo eso, la literatura infantil, juvenil en el Perú, pues tiene que ampliar su panorama y no solamente ser una tradición escrita, y además no solamente ser una tradición escrita en español, como esos son sus dos talones de Aquiles, por así decirlo, o sus dos caballos de Troya. Entonces, hay 48 lenguas en el Perú, seguro que también hay un bagaje cultural gigante sobre canciones de cuna, sobre juegos infantiles, sobre juguetes, que nos pueden dar ideas para pues, hacer publicaciones o también fortalecimientos y talleres para justamente que esto eh, se practique, ¿no? Se viva, se cante, se alegra el mundo con esas canciones. Ahora, sí, sería interesantísimo y saludaría mucho de que sea una política educativa y que haya mayor apoyo institucional, claro, me encantaría. De hecho, creo que hacia allá todos queremos ir. Lo que necesitamos es formarnos en eso. Sí, Sí, ojalá que se efectivamente. logre. Así es, tienes razón. Te quería hacer una pregunta también, Alejandro. Sí, claro. Hace un momento utilizaste la palabra interculturalidad y yo Mm, quisiera saber también un poco tu investigación o investigaciones, digamos, cercanas que tú conoces. Digamos, por ejemplo, ¿no? La primera, el primer arrullo que pusiste se basaba pues en la, ¿no? En Noche de Paz, ¿no? Que como sabemos es de origen europeo. mm. Entonces yo quisiera preguntarte si es que, digamos, has indagado justamente también en el aspecto de la interculturalidad entre, ¿no? El pueblo, la cultura magutá, a partir justamente de estas canciones, ¿no? De arrullo, y, por ejemplo, elementos provenientes de otras culturas, ¿no? Del ámbito occidental o de otras culturas, digamos, también ¿no? Cercanas a esta zona. Y bueno, ¿no? ¿Cómo más o menos se ha podido quizá también desarrollar esta suerte de síntesis, ¿no? Quisiera saber si algo de eso también nos podrías comentar. Pero claro que sí. Miren, les voy a poner ejemplos y con esos dos ejemplos creo que puedo responder tu pregunta. Porque sí, o sea, hay muchas influencias, ¿no? No entendamos la cultura como pues cerrada, ni como pura, o como del origen de los tiempos, ¿no? Todas las influencias de la historia de la Amazonía están presentes en cada una de las prácticas. Por ejemplo, vemos que este quechuismo, que ya es interculturalidad, ¿no? O sea, el quechuismo está presente entre los Maguta, pero en otros arrullos, acá tengo otros arrullos de otros grupos de la Amazonía peruana, los Cocama, los Cacatayu, los Amahuaca, los Yagua, etc. Entonces, vamos a escuchar el villancico, un villancico católico, de chachapoyas, todo lo que podamos pensar, ¿no? Seguro que por aquí lo conocen. Es muy famoso en la Amazonía del Perú. Niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Tengan en cuenta esa melodía. Y ahora escuchemos este arrullo o canción de cuna. Tante, 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 tante. Ora, ora, tane, ora, ora, tane. Wa, 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 Entonces, ¿captaron la melodía? ¿No? Niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Pero esa melodía es la melodía de muchas canciones de cuna de madres en la Amazonía peruana, colombiana y brasileña. Se ha difundido esta melodía, que también forma parte, como les comentaba, de la interculturalidad y de la historia de esos procesos de contacto y difusión que han estado presentes en la Amazonía como tal. Según
lo que yo he estado investigando y como les digo, estos resultados, disculpen, estos resultados los publiqué en este artículo: apropiación del villancico chachapoyano Niña Manolito como canto de cuna en varios grupos de la red Ucayali Amazónica. Entonces, es como hay dos hipótesis, por así decirlo. Esta melodía la difundieron los misioneros, porque recordemos, el trabajo misional, sobre todo franciscano, del siglo XIX, dejó bastantes huellas en las prácticas y culturas de los grupos amazónicos. Y también la otra idea, otra hipótesis podría ser la migración forzada a partir de las caucherías, porque las caucherías eran multiétnicas, las rancherías de caucho. Y bueno, todo desde la antropología amazónica y etc., se ha estudiado que justamente estas rancherías o caucherías han sido foco de difusión para muchas prácticas. Y por lo mismo, pues podría explicarse esta difusión de esta melodía de canción de cuna. Eso es pues también interculturalidad, historia, ¿no? Un villancico católico ahora es un canto, es la melodía de una canción de cuna de un grupo indígena en el Perú, en Colombia y en Brasil. ¿Quién diría, no? Sí, muchas gracias, Alejandro. Carmen Pachas también quiere hacer una pregunta. Por favor, Carmen, te escuchamos. Sí, gracias. Felicitaciones por la ponencia, Alejandro, muy interesante, muy emotiva también, ¿no? Muy lindo. Mi consulta es, ¿no crees que el hecho de usar las tonadas que han sido, digamos, impartidas por la influencia religiosa en esas comunidades, incorporada a su quehacer diario, en este caso las nanas de estas arrullos, no es una especie de sincretismo? Porque yo lo asumiría como un sincretismo, porque finalmente es una cultura viva. Es una cultura viva que va acogiendo también temas de otras culturas y las hace propias, las hace suyas, ¿no? Entonces, igual como varias cosas que acá en el Perú tenemos un montón de sincretismo actual y eso es parte de nuestra artesanía que sale al exterior también, ¿no? Entonces, no sé, em, no se podría luego también, supongo que con los lingüistas y otras latitudes, no sé, llevar esto a grandes escenarios. Por ejemplo, en el Hey Festival del año pasado se trató el tema de lenguas originarias. Sería lindo que este tipo de investigaciones sea tratado en estos eventos grandes, ¿no? ¿Puedes dejar tu contacto, por favor? Porque sería muy lindo relacionarte con esas personas, ¿no? Por lo menos acá también me parece que hay un nuevo concurso de investigación literaria. No sé si el tema de los arrullos entre en la categoría, no soy académica, pero a lo mejor podría ser, ¿no? O sea, es un nuevo concurso que acaba de salir, no sé si todavía estará a tiempo, pero sería cuestión de ver esto, ¿no? Porque a mí me parece que es súper importante que esto se difunda a nivel de colegios también, ¿no? O sea, esa señora puede estar viniendo en forma invitada, pero es con dinero de privados, ¿no? Eso podría ser una idea para que los ministerios también tomen estas ideas, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, comentario, etc. Y hay dos partes, ¿no? La primera es sobre el sincretismo. Absolutamente de acuerdo. No me gusta igual mucho la palabra sincretismo porque elimina un poco las desigualdades, pero sí, o sea, como les decía, cada una de las etapas de la historia de la Amazonía están presentes en las prácticas, influyen, ¿no? No podemos pensar una cultura, ninguna cultura la podemos pensar como cerrada, como pura, como tal. Todos somos el resultado del otro y del uno. Todos tenemos influencias. Y las influencias también están presentes en las canciones, en nuestras músicas y etc. Y hemos visto que pues, los arrullos Maguta tienen influencia de una palabra quechua, tienen influencias de la cultura católica. O sea, claro, van a haber esa serie de influencias. Y lo otro, la segunda parte,
me encantaría, la verdad, me encantaría mostrar más lo que he investigado, pero me encantaría aún más que se reconozcan a los cultores, sobre todo. Hay una, como les digo, como la profesora Dorisa, etc., que tiene, es que podría haber otra ponencia sobre juegos infantiles. Es una locura. La profesora ha compuesto como más de 30 canciones, 50 canciones para niños. Son hermosas, la verdad. Pues creo que es con él, o sea, sí, quienes estudiamos tenemos un espacio, pero creo que quienes realmente merecen el, por así decirlo, el reconocimiento son este tipo de personas, ¿no? Que son esos profesores que sería muy importante conocer su historia. Y lo otro, bueno, sobre el concurso y etc., bueno, o sobre materiales educativos. Bueno, yo tengo el proyecto, todavía estoy como consiguiendo financiamiento y etc., pero lo estoy haciendo poco a poco. Es de publicar un álbum de arrullos, con estos arrullos, que como ven ya están transcritos, ya están traducidos, etc., acá hay otro. Entonces, poco a poco, solamente pues iniciativas hay, faltan apoyo, por así decirlo, pero seguro que en algún momento ya les daré más noticias de este librito de arrullos y canciones de cuna que espero publicar pronto. Eso. Gracias. Sí, ¿Puedo Carmen. hacer una repregunta? ¿O ya no hay tiempo? Sí, Ya claro. no hay Sí, tiempo, sí, ¿no? por Sí, favor, allá. sí. Bueno, mira, nosotros con un músico que investiga todo el tema del prehispánico, que a mí me gusta decirle Perú antiguo más que prehispánico, trabajamos una propuesta de los Llanes ya, pero eso también fue auspiciado por una empresa privada, ¿no? Y lo que se hizo fue que yo me aprendí los mitos de los Llanes, 2 mitos de los Llanes ya, y los trajimos acá a Lima, fue un gran evento, y hubo 3 participantes, ¿no? El grupo de músico, que es Altiplano, con su equipo, ¿no? Ronald Sánchez y su equipo, estaban los Apus, o sea, se trajeron a los Apus y Qué yo como bueno. narradora, ¿no? Entonces los Apus contaron sus mitos en su idioma, en Claro. Yanesha, en una noche en Pachacamac, con la luna arriba, fue una cosa espectacular, maravillosa. Sí. Y luego se interpretaron los cantos, mientras cantaban los apus también había todo el fondo musical con los instrumentos musicales Qué hermoso, sí. andinos, ¿no? O sea, andinos selváticos, digamos, ¿no? Y luego yo narraba en castellano. Entonces fue todo un evento que, claro, fue financiazo, ¿no? Pero sería lindo ese tipo de propuestas, porque ya necesitamos visibilizar. Si tenemos 48 lenguas originarias, no sé qué estamos esperando, ¿no? Entonces, no sé, es una idea, una idea. Bueno, gracias, ahora sí. Sí, a ti, a ti. Sí, sería, escucha, yo me imagino un mundo en el que estas madres de grupos indígenas amazónicos eh, enseñan sobre sus arrullos en las universidades o en el salón de las bibliotecas, en la casa de la literatura, o eso, Sí. un Muy bien. estudioso o estudiosa, etc., que puede estudiar y traducir. Eso, sé que ya no nos queda tiempo, pero gracias a todos y a todas. Sí, todavía de repente alguna reflexión final, Alejandro, antes de finalizar con, ¿no? Con Ah, esta participación. creo que ya la dije por aquí, la necesidad de ampliar nuestro panorama en la literatura infantil y juvenil del Perú e irnos o abocarnos en otras tradiciones. No quiero decir que la tradición letrada en castellano, o sea, no la trabajemos para nada, también sigamos trabajando esto, pero ¿por qué no? Y ver qué nos pueden decir, qué nos pueden enseñar, qué otras formas del mundo, otras formas de proteger, curar y cuidar el cuerpo, ¿no? Creo que tenemos mucho que aprender también. Eso. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. A ver si nos deja su correo por el chat para estar en contacto Y contigo claro, entonces. Y sí, bueno, hemos escuchado a Alejandro
Prieto, una conferencia muy interesante. También agradecemos las preguntas por parte del público. Creo que ha sido un diálogo en el cual se han intercambiado ideas acerca de diferentes culturas, tradiciones, que bueno, pues a final de cuentas se enmarcan, ¿no? Lo complejo, lo rico que es justamente nuestro continente, ¿no? Que es Latinoamérica. Yo creo que en ese sentido ha sido una experiencia muy fructífera, ¿no? Para todos nosotros. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias, Alejandro, gracias a todos. Con ello estamos ya terminando esta primera mesa.